Hola pintores y bienvenidos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a pintar el que sea probablemente el capítulo más icónico de todos los marines espaciales y uno que vemos hasta en la sopa. Y no son otros que los ultramarines, la 12ª legión. Os voy a enseñaros a pintarlos en un estilo grimdark que os va a valer tanto para la herejía de Horus como para Warhammer 40.000. Vamos a darle. Para empezar a pintar la miniatura, lo primero que vamos a hacer va a ser darle una capa de imprimación negra. Esto va a ayudar a que la pintura que apliquemos después se agarre mejor. Yo he utilizado imprimación en spray, pero tú si quieres puedes utilizarla en aerógrafo. Con la capa de imprimación ya aplicada, vamos a coger el aerógrafo y vamos a darle una capa general de azul gris de Vallejo. Este será el tono base sobre el que trabajaremos después. Da capas finas para que no te queden ni grumos ni pegotes. Con esta capa de pintura ya aplicada, vamos a coger de nuevo el aerógrafo y esta vez vamos a utilizar azul ultramarine para darles su característico tono azulado. Intenta que la pintura incida solamente en las zonas más exteriores de la miniatura, dejando las partes más oscuras con ese azul gris de fondo y dándole un toque más desaturado y un poquito más oscuro, de manera que vamos a generar volumen y contraste. Ya con los colores bases sobre los que vamos a ir trabajando, vamos a dejar a un lado el aerógrafo y vamos a pasar al pincel. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger Abaddon Black y vamos a pintar de negro todas las zonas que posteriormente van a ser metálicas. Diluye un poco la pintura con agua para que puedas dar capas finas y que no te queden pegotes. Pinta bien hasta cubrir todas las zonas que van a ser metálicas después de la miniatura. Tras haber aplicado el negro, ahora vamos a coger Rhinoxhide, que es un marrón oscuro de Games Workshop, el cual vamos a utilizar para dar una precapa base a las zonas que van a ser doradas, las zonas que van a ser marrones y las zonas que van a ser rojas. De igual manera que antes, diluye la pintura con agua para que no te quede muy densa y puedas aplicar capas finas. Y por último, la última precapa que vamos a aplicar ahora va a ser en las zonas blancas. En este caso vamos a coger Mechanicus Standard Grey, igual que antes vamos a diluirlo con agua y vamos a aplicar un par de capas finas en las zonas que más adelante serán blancas. Estos pasos, si vas con un poco de prisa, sinceramente te los puedes saltar, pero va a ayudar mucho a que después la pintura que apliquemos encima se asiente mejor y no quede tan rara al haberla pintado sobre azul. Como lo último que hemos pintado ha sido la capa de gris que vamos a utilizar para blanco, ahora vamos a darle un toque un poco más blanco. Vamos a utilizar gris pálido de Vallejo, de igual manera que antes. Diluye la pintura y aplica finas capas, pero esta vez, en vez de cubrirlo todo, intenta dejar las zonas más recónditas que antes hemos pintado de gris con ese gris de fondo para simular las sombras. Aplica un par de capas finas y espera a que se seque. A continuación vamos a coger Steel Legion Drap y vamos a pintar todas las zonas que son de cuero o de tela de la miniatura. Lo que vamos a intentar aquí es sobre todo pintar las zonas que más sobresalen, diluyendo la pintura para crear un poquito de transición entre las zonas más oscuras y las más claras que estamos pintando ahora, y también vamos a hacer un perfilado en aquellas zonas que tienen un borde abrupto, como por ejemplo los cintos que cuelgan a la miniatura. A continuación vamos a pintar todas las zonas rojas de la miniatura utilizando Conred. Mismo proceso de antes, diluye un poco la pintura e intenta pintar solamente en las zonas que más sobresalen. Yo lo estoy utilizando sobre todo para pintar las empuñaduras de las armas y así distinguirlas un poco del resto de la miniatura. La siguiente capa base que vamos a pintar van a ser las zonas metálicas. Yo voy a utilizar Iron Hands Steel de Citadel, pero tú puedes utilizar el metal que prefieras. Al haber aplicado antes una base negra, al pintar ahora con el metálico se va a agarrar genial y va a tener un acabado muy chulo. Mismo proceso de antes, diluye la pintura y aplica finas capas. Y ahora, último color base, vamos a coger Retributor Armor y vamos a pintar todas las zonas doradas. Ya sé que lo he dicho muchas veces, pero igual, diluye bien la pintura para evitar que te queden grumos y puedas aplicar finas capas para tener un acabado suave.
Ya tenemos todas las capas bases de la miniatura, así que ahora vamos a empezar a sombrearla. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger Rayland Fleshshade de Citadel y vamos a aplicar un lavado general con esta tinta de color carne a todas las zonas doradas. Deja que la pintura fluya en los recovecos y déjala secar más o menos una media hora para poder continuar. Siguiente sombra, vamos a utilizar una tinta negra. En este caso voy a utilizar Null Oil de Citadel. Igual, vamos a aplicar un lavado sobre el resto de zonas de la miniatura, pero por partes. Para las zonas azules, que es mayormente el grueso de la armadura, lo que vamos a hacer es coger un pincel fino y vamos a intentar que la pintura vaya únicamente a los recovecos, porque si lo dejas en las zonas planas te van a quedar pegotes y no va a quedar del todo bien. Además, vamos a utilizar esta tinta negra para darle un lavado general a las zonas metálicas, lo cual lo va a oscurecer, a las zonas también marrones y de cuero, que igualmente lo va a oscurecer, y a las zonas rojas para sombrear las partes más recónditas y oscuras. De igual manera, déjalo más o menos media hora para que se seque y podamos continuar. Guay, ya tenemos todas las sombras hechas, así que ahora vamos a empezar a iluminar. Vamos a empezar iluminando el dorado y para ello vamos a coger Iron Hands Steel. Vamos a hacer un perfilado de las zonas que más sobresalen del dorado. Al hacer este proceso, lo que estamos consiguiendo es tener en las sombras un tono cálido con el color carne, en las zonas medias vamos a tener el dorado del Retributor Armor y en las zonas más extremas vamos a tener un color plata que va a generar variedad y contraste. Para iluminar el blanco vamos a coger Corax White y vamos a hacer un perfilado, pero como estamos yendo a por un estilo Grimdark, intenta que este perfilado sea roto, no hagas líneas continuas, ve pegando pequeñas pinceladas para generar textura. Además, en este punto, ya que tenemos el blanco, vamos a aprovechar y vamos a pintar las lentes de la miniatura para más adelante darles un poco de color. Para iluminar el azul, que es el grueso de la miniatura, vamos a mezclar azul eléctrico de Vallejo y azul ultramarine también de Vallejo a partes iguales. Vamos a utilizar, al igual que hemos hecho con el blanco, esta mezcla para hacer un perfilado roto de la miniatura. Intenta no perfilarlo todo, sino únicamente donde creas que la luz va a incidir de manera natural. Simplemente mira la miniatura desde arriba y fíjate en los bordes que ves, pues en ellos es donde va a incidir la luz y son los que tenemos que iluminar. Estas miniaturas de vez en cuando tienen alguna gema y para pintarlas yo utilizo un método muy sencillo. Les doy una base de negro con Abaddon Black. Cuando esta base se ha secado, pinto una media luna debajo con Mephiston Red. Después, sobre esa media luna, voy a coger Troll Slayer Orange y voy a reducir aún más esa zona pintando un pequeño punto. Y para acabar y simular unos brillos, voy a pintar un par de puntos blancos arriba y otro abajo. Y así conseguimos crear de manera rápida una joya bastante resultona. La verdad es que me pongo a pensarlo y ya llevamos pintadas 5 de las 18 legiones de la herejía de Horus. Ya hemos pintado Guerreros de Hierro, Legión Alfa, hemos pintado Ángeles Sangrientos, hemos pintado Devoradores de Mundos y ahora estamos pintando los Ultramarines. ¿Queréis que siga pintando las distintas legiones de la herejía de Horus? Si es así, por favor, dejadme en comentarios cuál queréis que pinte la siguiente. Ya hemos terminado de aplicar las sombras a la miniatura, así que ahora vamos a darle un efecto Grimdark. Para ello, vamos a aplicarle un lavado de pintura al óleo. Yo voy a utilizar una mezcla de 3 colores, 2 partes de marrón, una parte de negro y una parte de rojo. Todo ello mezclado con diluyente de pintura al óleo hasta tener una densidad bastante líquida que podamos aplicar con el aerógrafo cubriéndola toda completamente. No os preocupéis si parece que os la habéis cargado, que esto enseguida lo vamos a arreglar. Cuando esta capa de pintura al óleo se haya secado, vamos a coger de nuevo diluyente de pintura, vamos a ponerlo en una paleta y vamos a coger unos pinceles sombreadores para mojarlos en este diluyente y pasarlos suavemente sobre la superficie de la miniatura, retirando así la capa de pintura al óleo que hemos aplicado antes, dejando esta mezcla únicamente en las sombras, lo cual le va a dar muchísima textura y muchísima ambientación. Que por cierto, esto lo digo siempre, cuando trabajéis con pinturas al óleo, por lo que más queráis, poneos guantes que mancha muchísimo. Ya nos queda poco para acabar la miniatura, ahora vamos a pintarle las lentes. Para ello, seguí con el aerógrafo y cogí rojo claro de Vallejo, pintando dando pequeñas ráfagas sobre los ojos. Al haber pintado antes las lentes de blanco, lo que vamos a conseguir es que estas se cubran muy bien de rojo, pero las zonas de alrededor no se cubran tanto, dando así una sensación de iluminación.
Una de las miniaturas que estoy pintando hoy tiene una pistola de plasma y os voy a dar un método muy sencillo para poder pintar un plasma muy resultón. Vamos a pintar la zona de blanco totalmente, dando un par de capas finas con el blanco que tú quieras. Una vez se haya secado este blanco, vamos a coger con el aerógrafo una pintura semitransparente que sea muy intensa. En este caso yo voy a utilizar verde flúor. Al igual que hemos hecho con la lente, píntalo todo dejando que la pintura se salga un poco por los lados, generando iluminación. Y por último, para darle el efecto final, vamos a coger de nuevo blanco, Corax White en este caso, vamos a diluirlo muchísimo con agua y vamos a pintar con mucho cuidado con un pincel fino en las zonas más profundas del plasma. Esto lo que va a hacer es que parezca que las zonas más profundas, más interiores, están más calientes y están brillando más. Y le va a dar un efectillo muy chulo. Ya tenemos la miniatura hecha, así que ahora vamos a hacerle una base chula, pero tampoco nos vamos a complicar mucho. En la peana apliqué un poquito de superglue y le pegué unos trocitos de corcho para simular piedras. A estos trozos de corcho y a la peana en general les di una capa de imprimación negra en spray. Cuando esta capa de imprimación se secó, apliqué un pincel seco utilizando Mecánicos Standard Grey sobre las rocas. Como quería darle un poquito de contraste al azul de la miniatura, decidí utilizar una textura naranja. En este caso yo cogí Martian Ironcrust de Citadel y la apliqué sobre toda la base, dejándola que se secase de 2 a 3 horas. Cuando se seque, vamos a coger Agrax Earthshade y vamos a darle un lavado general a toda la base para resaltar las sombras. Cuando esto se haya secado, volvemos a la miniatura, la quitamos de los corchos que estábamos utilizando para sujetarla, uno de los pines lo quito, el otro lo recorto bastante dejando solamente un par de milímetros, la coloco más o menos sobre la base para saber dónde la quiero poner y hago un poco de presión para que se quede la marca de este pin. Cojo un taladro manual y hago un agujero donde se ha quedado la marca, para poder sujetar bien la miniatura con un par de gotas de superglue. Esta miniatura yo la había separado en 2 partes para facilitar el pintado, así que es el momento de coger y pegar el brazo a la miniatura. Con el brazo ya pegado, para seguir trabajando sobre la base, cogí unos matojos de césped y los pegué con superglue. Una vez esto se secó, cogí pigmentos de óxido y los puse sobre toda la base y en las zonas bajas de la miniatura. Esto va a ayudar a que se integre muchísimo lo que es la miniatura con la base y va a crear ambiente y uniformidad. No os preocupéis si ahora mismo parece bastante intenso, que después esto se atenuará. Una vez hemos terminado de aplicar los pigmentos, vamos a pintar los rebordes de la base de negro. Yo utilicé Abaddon Black diluido un poquito con agua, ningún misterio aquí. Y ya, para terminar del todo la miniatura, vamos a darle una capa de barniz mate con el aerógrafo. Con esto vamos a sellar los pigmentos, vamos a proteger la miniatura y vamos a eliminar cualquier brillo residual que nos haya podido quedar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por haberte quedado. Espero que te haya gustado. Si es así, acuérdate de darle un buen super like. Nos veremos en el próximo vídeo y como siempre, os voy a dejar con unos planos épicos para que podamos ver el resultado final.